Hola amigas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues como están viendo, tengo cambio de look y es para celebrar los 50.000 suscriptores, aunque ya estamos llegando a los 51.000. Aún así, muy agradecida con ustedes siempre por brindarme apoyo, por sus buenos deseos, por sus comentarios, que siempre los estoy leyendo, aunque no los pueda responder a todos, siempre los estoy leyendo. Y espero que estén conmigo por muchísimos años más. Hoy les traigo la recopilación semanal sobre Free Becky. Recuerden que pueden seguirme en mis redes, homocromía_, y todos aquellos que deseen dejar su super gracias los estaré incluyendo en los créditos finales en el próximo video. Sin más que decir, comencemos. Recuerdan que les dije que si las tengo de frente les mantendría la mirada, o al menos lo intentaría. Chequen esto. Es una dura, le mantiene la mirada. Y tanto al punto de que Becky ya no sabe ni qué hacer. Se ríe, la sigue mirando. No lo logra. No es tan fácil como parece. Pero tenerla tan cerca, o sea, es que yo creo que hasta el impulso se te va así como la cabeza un poquito para adelante. Y ve que es así como que wow. Pero se ve como simpaticona. No se ve bien porque está ahí como al ras, pero la muchacha se ve simpaticona. Aunque claro, la tapa la mitad de la cara, pero no se dejó. Este es del evento de Maya Awards, pero fue como la entrada a la alfombra roja y me encantó. O sea, ellas entran, las divas, las diosas, y lo que más me encanta es esto. O sea, mírenle la cara a la gente atrás mirándolas así como que ¡oh! Llegaron, o sea, no. Yo creo que ellas ahorita están en un nivel tan alto. De hecho, una chica que es de Brasil, que ella es TikToker, las ha visto en Tailandia, porque se encuentra en Tailandia, y ha ido a estos eventos como que la gente las espera afuera, pues, y las puedes ver. Pero le pregunté que cuánto más o menos cobran por interactuar con ella, o un autógrafo o algo en el propio país donde ellas están, y me dijo que 15.000 baht. Y entonces hice la conversión a dólares y sale en $450 un autógrafo o interactuar con ella. O sea, vayan ahorrando, porque imagínense, si eso cuesta en Tailandia, ¿cuánto va a costar si llegan a venir a Latinoamérica o cualquier otra parte del mundo? Aquí como que no le funcionaba muy bien el micrófono a Becky. Pero o sea, escucha. Y ese sonido que cuéntenme. Como que, pero sonó como rarito. Estás muy lejos, acércate a mí, ven acá, agarradita, nos agarramos porque marcamos territorio. Y ahí va la mano, ¿qué pasa? ¡Paz! La mano fue bajando. Y la nalgadita. Me encantó esa nalgada. La amé. Se llama la nalgada amada. Vean, plus. De verdad. Las amo. Esto ya fue en el evento de Long Live Love. Aprendí a decirlo, se dieron cuenta. Sin embargo, no lo voy a volver a repetir. Se encuentra Free y bueno, está obviamente cerveza al lado de ella. Veamos. ¿Quién las está grabando? No sé. Lo desconozco. Y también, bueno, no sé, imaginémonos los subtítulos. Ahí va, se está preparando para lo mejor. ¡Qué pipi! No sé, parece la voz como del que es el estilista de ellas. Pero
La están grabando, la están grabando. Oh, por Dios. Tan linda. De verdad, amé tanto que le diera ese ramo y aparte que ella misma lo hizo. De verdad que Becky destacaba ese día, ese vestido azul marino espectacular. Le quedaba bellísimo, o sea, le resaltaba bella. Ahí preguntan, o sea, mejor dicho, en ese momento estaban recibiendo flores los actores y preguntan, ¿alguien más le quiere entregar flores a los actores? Y en eso se para Fring con su mejor ramo de flores. Y me encantó porque literalmente Becky no se lo esperaba. O sea, si ven el rostro, vean. Está linda esa expresión porque literalmente no se lo esperaba. Y es así como que, o sea, ella quedó totalmente sorprendida y me encantó. El gesto súper lindo, o sea, la presencia, todo. Veamos otra vez la expresión porque de verdad no la supero. Tan bella. Las dos. Tan orgullosa de Beck Beck. Quedé feliz. Aquí la podemos ver un poco más close up, más cerca. Nuestra querida Becky está creciendo. Les recuerdo que pueden estarse haciendo miembros del canal donde obtendrán una serie de beneficios, los cuales son insignias de lealtad que aparecerá al lado de su nombre y este irá cambiando conforme pase el tiempo. Emojis personalizados que se pueden utilizar tanto en comentarios como en el chat. Actualizaciones de fotos y estados. Acceso anticipado a videos nuevos. Menciones a los miembros. Prioridad al responder comentarios. Y videos exclusivos semanalmente. Sin más, continuemos. Le preguntan a Fring que si ya encontró el brillante cielo y la hermosa flor que necesita para colocar en el florero. Y Fring responde: encontré el cielo y encontré la hermosa flor, pero necesito esperar para regar y esperar a que la flor crezca. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Pero está más que claro que esa flor es Becky. Y bueno, ya tiene sus 20, ya va para 21. Vamos a ver qué va a pasar. เจอท้องฟ้าที่สดใสกับดอกไม้ที่อยากใส่ใจกันยังคะวันนี้เจอท้องฟ้าค่ะแต่ว่าดอกไม้ที่ใส่ใจกันต้องรอรดน้ำก่อนค่ะเพราะว่ากำลังจะเติบโต Tremenda respuesta. Y lo que más me encanta es que para tú expresarte de esa manera es porque en cierta forma ya no te sientes ni tan presionada ni tan cohibida. Pero creo que esto dice mucho. En esta ocasión le hicieron una entrevista de la revista Cass. Y bueno, vamos a verla. Hoy estamos con Fring Beck. ¡Yay! Podrían presentarse amablemente. Hola, soy Fring K. Ahora es tu turno. Hola, soy Becky K. Beck, sí, es Beck K. Hoy, ¿cómo se sienten disparando? Yo no sé esas traducciones. ¿Cómo sería? ¿Cómo se sienten ser fotografiadas en la revista Cass? Un momento, por favor, se le acaba de caer el piercing de la oreja.
Daños técnicos. Que me sentí emocionado, disfruté, es algo nuevo para mí como nunca antes lo había hecho. ¿Cómo? Tiene que compararlo, dar ejemplos. Creo que las fotos me están poniendo la piel de gallina. ¡Oh, Dios mío! ¡Ocurre! La piel de gallina porque tienes miedo. Tienes que verlo por ti mismo, es impresionante. Chai. Becky, ¿qué hay de ti? ¿Cómo te sientes? Me lastimé la espalda por las poses. Hicimos muchas poses. Fue algo así como más. Creo que se están estirando. Se está poniendo raro. Espérenlo con ansias. ¿Cuál te gusta más? Me gusta lucir como si me pudiera colgar en el carrito de equipaje. Sí, porque enfatiza más la forma de mi cuerpo. ¿Y tú? Me gusta el look antes de esta forma. ¿Vestido amarillo? ¿Vestido crema? Oh, espera, es un vestido amarillo. Luce hermosa, sí. Me hace sentir como la princesa bella. Belle. Ahora juguemos un juego. Ajá, tengo miedo. Una pregunta, 3 respuestas dentro de 5 segundos. Los juegos de Cast dan miedo. ¿Están listos ambos? Estoy listo. ¿A dónde quieres llevar a la persona que está a tu lado después de que se despierte? O sea, me imagino que es como que ¿a dónde la quieres sacar a pasear? Apenas despierte. Vamos, piensa. Comedor, playa y montaña. ¿Piensas tan rápido? Que primero tenemos que ir al comedor a desayunar. Luego vamos a las playas y luego a la montaña. Parece demasiado cansado para un día, pues sí. Es como que come, vamos ya, ahora a la playa, ahora vamos a subir a esa montaña que la adrenalina está a 1000. Siguiente pregunta. ¿Cuándo crees que la persona que está a tu lado es linda? Come, duerme y tomando una foto. ¿Tomando foto o cuando se toma foto? ¿Podrías mostrarnos cómo come? En realidad, cómo es lindo para ti, porque sí, o sea. No, eres linda. Entonces, ¿cómo comes? Ella come muy lindo. Bueno, todos hemos visto a Frin comer y es literalmente un propio conejito. Es así todo como que así, ¿sí? Como dice que así todo. ¿Qué tal cuando estás durmiendo? Pero realmente duermo maravillosamente. Porque realmente no cambió mucho mi posición. ¿Qué hay de mí? Creo que a estas alturas todos hemos visto cómo duerme cada una. Realmente Frin se queda dormida y su expresión es de relajación total y ni siquiera cambia, como dice ella. Pero ve que es así, la mano para arriba y la vimos, saben que la vimos. Entonces voltea y una y otra vez. ¿Cuántas poses hago cuando duermo? Muchos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las primeras cosas que haría la persona a tu lado cuando se siente emocionada? Emocionada. Gritando. Gritar. Aturdirse y bailar. O incluso cambiar de tema para seguir disfrutando con el entorno.
shy. Relajación. ¿Qué sería lo primero que haría la persona a tu lado al despertar? Desplazarse en su teléfono, ir al baño y cepillarse los dientes. Yo creo que la mayoría hacemos algo similar, ¿no? Yo lo primero que hago también es eso, agarrar el celular, me quedo un ratito viendo el celular y sí, luego voy a cepillar. Pero creo que, díganme en los comentarios quiénes primero agarran el celular al despertarse. Los estoy leyendo. ¿Realmente estás en tu teléfono justo después de despertarte? Sí. Y que no abres los ojos. Bueno, ya va, si te despertaste porque ya abriste los ojos, pues. Sí, todavía no abrió los ojos, pero ya agarró su teléfono. Y que para las alarmas, pues poner alarma. Ay, no, yo creo que ese es el mal de muchos, de verdad. Y no se despiertan. Pongo mi alarma cada 5 a 10 minutos. Me pasa. Soy el tipo de persona a la que le basta una sola alarma. También quiero leer eso. Díganme, ¿cuántas alarmas ponen o si se levantan a la primera? Yo soy de las que pone como 10 alarmas. Pero cuando duermo con Becky es muy diferente. La alarma suena constantemente. Y ella simplemente se cierra y vuelve a dormirse de nuevo. Para mí, una vez es suficiente. Mientras que para Beck, su alarma suena sin parar. Una vez, aunque puse muchas alarmas, me quedé dormida. ¿Por qué? Solo tengo sueño. No, pero es que como no van a tener sueño, o sea, si acaso yo creo que descansarán 5 horas al día. Eso es todo. Siguiente pregunta. Describe Free Becky en 3 palabras. Linda, ser nosotras mismas y burbujeante. Ah, ustedes son muy lindas. Gracias. Siguiente pregunta. Última pregunta. ¿Podrías decir 3 palabras para tus fans? Lindo, sunshine, love you. Ay, nos tenía que decir, era mumu. Ahora juguemos un juego. ¿Qué de lo otro que acabamos de hacer hace un rato no es un juego? Esa fue una sesión de preguntas y respuestas. Esta vez se contarán los puntos. ¿Jugamos uno contra el otro? No, juegas en pareja. Pero si ganas, ganarás en pareja. Oh, ya veo, está bien. Prince se ve que es súper competitiva. Vamos a ganar este juego. Becky también es competitiva, pero Free más. ¿Estás listo? Este juego se llama Grandes Mentes Piensan Igual. Las reglas son: 1. El personal especificará eventos o preguntas para que ambos jugadores planteen y actúen. 2. Se requerirá que el jugador actúe de manera similar tanto como sea posible en cada tarea. 3. Límite de tiempo, 3 segundos para cada uno. 4. No hagas trampa. 5. Debes pasar al menos 7 preguntas. ¿Estás listo? Sí, estamos listos. Comencemos con la primera pregunta, con una pose. Pose impactante cuando descubres que no hay almohadas en tu cama. Bueno, porque se llevaron la mano acá. Claro que una fue así y la otra fue así. Siguiente pose. Pose de despertar. Aprobada. ¿Hay alguien que hizo una pose como esta? ¿Y queda así? Sí, lo está. Ella se queda así cuando se despierta. De acuerdo, pasaron. Buen trabajo. Van bien, van bien. Vamos a ver qué pasa. Siguiente pose. Con hambre, pero no posee escuchar.
Que se ven iguales, chicos. ¿Preparadas para esto? No, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podríamos? Siguiente pose. Una pose que haces cuando quieres algo. Demasiado tarde, literal. O sea, le dio lag. Se quedó ahí, o como que si no supiera ver de reojo lo que está haciendo Fring. Eso retrasó demasiado. ¿Sigues pensando? Fallido. Que eres lenta. No importa, tal vez un retraso en algún problema técnico. No, definitivamente van a usar ese metraje. Siguiente pose. Ejercicio de pose. Correr o boxear, sí, porque una hace así y la otra como que si golpeara. Por favor, denos un aprobado. Staff, ¿qué opinan ustedes? ¿Aprobar o no aprobar? No hay más preguntas por venir. No hay más preguntas por venir. Intentémoslo de nuevo. Ok. Fallido. Siguiente pose. Una pose cuando ves dinosaurios. What the fuck. Antes de ver, ¿qué harían ustedes si ven dinosaurios? Yo salgo corriendo, o sea, yo no voy a posar para que me coman, o sea, no, yo me voy. Y eso es si es que no es más rápido que yo. Y creo que para que no sea más rápido que yo, pues será una tortuga. La cara de Frigga al ver dinosaurios es como que, what the fuck, estoy soñando que o me desperté, no sé, en un mundo paralelo. Y Becky, pues, ella vive una realidad alterna porque ella sí ve dinosaurios. Free, los dinosaurios ya no existen, ya se extinguieron. Pues sí. Pero puedes ver dinosaurios, por lo menos, pues, huesos y cosas así dentro de un museo. ¿Por qué no? Becky parece estar muy emocionada todavía. No paso por este. Tal vez estábamos pensando demasiado, pues sí. Siguiente pose. Sosteniendo un cachorro león bebé. De que es como que lo quiere hacer, pero a la vez no siente como la plena seguridad y aún así voltea a hacerla. Pues sí. ¿De qué otra forma se puede agarrar un cachorro bebé? Pose de piedra, papel o tijera. Discutimos sobre este tema todo el tiempo. Para mí tiene que ser piedra, papel o tijera. ¿Es la versión en inglés? Sí. Es por eso que discutimos mucho sobre esto y solo concluimos con shoot, shoot, shoot. Es la forma más fácil. Está aprobado para este. Ahora tenemos 5 puntos. Faltan 2 puntos más. Siguiente pose. Pose amorosa al estilo Fring Becky. ¿Cómo no van a ser igual? Estaba pensando entre este o este. Pero esta pose es una pose que solíamos hacer juntas. Hicimos esta pose juntas la mayor parte del tiempo, sí. Siguiente pose. Jugando con la pose del gato. Ah, yo ya había comenzado. Claro que lo van a hacer si Becky se adelantó. Ay, no, que creo que hizo trampa, por supuesto.
Amante de los gatos, dice, en realidad tengo miedo a los gatos, มีความกลัวนิดนึงอะเพราะว่าเราก็อยากเล่นหนูกลัวไม่ pero todavía quiero jugar con ellos. ก็เลยเคยโดนขวน Cuando yo era joven, sí, cuando yo era joven me arañaron. Pero seguro fue que cuando era niña quiso agarrar un gato que era feral. O sea, no era un gato para nada cariñoso. Soy más una persona de perros. Yo amo a los perros. Ahora tienen 7 puntos. Así que ganamos, ¿verdad? Pero solo quedan 2 preguntas más. ¿Quieren continuar? Ok. O sea, ya ganaron. Pero tienen un extra. Cast Magazine Pose. 1, 2, 3. La cadera debe estar levantada, debe estar en forma de 5. ปล่อยปากได้ฟิล์มจือได้ Afloja la boca más free. Sin ojos somnolientos. Sigue adelante sin ojos somnolientos. Más hip free, dame más. Pero es muy hermoso. Siguiente pose. Pose de victoria. Ok. La recompensa será aplausos. Somos las mejores, somos las mejores, somos las mejores. Ahora somos felices, lástima que no pudimos usar el castigo que preparamos. El ganador no recibirá ningún castigo para el ganador. ¿Puedes hacer una cara feroz? Antes de despedirnos, ¿tienes algo en lo que estés trabajando que te gustaría compartir? ก็สามารถดูแก๊ป Apoyen la serie Gap the Series. ใช่ Repiten el canal de YouTube de Idol Factory. EP 1 ถึง 12 Episodio 1 y 12. Y también un proyecto de película cuando ahora está en filmación. ใช่ที่กำลังรอถ่ายทำนะคะ ¿Cuál de Passenger, Uranus? Ya yo no sé cuál puede estar ahorita. จะมีหนังของหนู Y para mí, apoya la película de la que he sido parte llamada Long Live Love el próximo 29 de junio. Por favor, denme mucho amor y apoyo. Es decir, hoy. นะคะที่จะเข้า 29 จูนนี้ Long Live Love ค่ะ ไปดูกันเยอะๆ Cast Talk Cast Talk. Bye. En esta ocasión fue una entrevista que le hicieron solo a Becky, ya que era como un especial por el estreno de Long Live Love. Veamos. แล้วก็แน่นอนพี่ฟรีนก็มา El fin también fue allí para darte un ramo de flores. อันนี้คือได้แบบนัดไลน์นัดกัน ¿Lo planeaste con ella antes? ไม่ Nah, no lo sabía. พี่ฟรีนเซอร์ไพรส์เหรอ Prim vino de sorpresa. Ella solo dijo que vendría, pero no sabía en qué fecha. Yo supongo que no quería decir fecha, sino no sabía a qué hora, ¿no? Porque no saber qué fecha, si era una fecha específica, pues está raro. เดี๋ยวจะมาดูนะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าวันไหน แต่ก็วันนั้นน่ะถึงรู้ Pero ese día me enteré de que ella vendría. ว่าเดี๋ยวมา แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นในจัง Y no esperaba que ella viniera en ese momento. หวะนั้นหนูก็อ๋อ O sea que en todo momento que Frin estuvo sentada, ella nunca hizo contacto visual con ella. Entonces yo estaba como que, oh, ใช่เซอร์ไพรส์ sí, me sorprendió. นี่ไง แล้ววันนั้นก็คือ Así que ella también la vio ese día, ¿verdad? เดี๋ยวก่อนนะพี่ฟรีนก็ดูหนังวันนั้นเลยปะ ใช่ค่ะ Chai ha. แล้วพี่ฟรีนได้คุยกันยังว่าเป็นไงบ้าง หนูยัง ¿Ya le preguntaste cómo estuvo la ไม่ película? ได้ถามเลย Aún no le he preguntado. แต่พี่เขาได้ยินพี่เขาพูดอยู่ว่า Pero escuché que ella dijo que se rió mucho. ขำแรงมากแล้วก็ Ella se rió mucho y lloró también. ต้องไห้ด้วย Hoy tuviste que trabajar en muchos lugares. ¿A qué hora te levantaste? Becky dice, hoy me levanté a las 6 para ofrecer ofrendas a los monjes, ya que hoy es el cumpleaños de mi mamá. Oh, feliz cumpleaños a tu mamá. Ok, la suegra de casi toda Latinoamérica está cumpliendo años. Felicidades. Latinoamérica y bueno, Tailandia
Indonesia, Francia, España, no sé, de muchos lugares. ¿Qué opinan? วันนี้ก็คือเดินสายเยอะมากตื่นกี่โมงคะ วันนี้หนูตื่น6 โมงค่ะ เพราะว่าหนูไปใส่บาตรกับคุณแม่ วันนี้วันเกิดคุณแม่ La que la mamá de Becky es canceriana. อินเทอร์แฟนนะคะหนูโอ้แป๊บนึง Mensaje para los interfans. จูน จูนแบบก็โอเค thank you Gracias, gracias por siempre apoyarnos. Sé que probablemente siempre digo esto, pero sé que es difícil entender el idioma o es difícil apoyar a alguien que no puedes ver. Pero ustedes chicos lo hacen y es tan sorprendente. Thank you for always supporting us. I will probably always say this. I know it's hard to understand the language, or it's hard to support someone that you can't see, but you guys still do it, and that's so amazing. Or even today, you guys. Incluso hoy ustedes volaron hasta aquí solo para ver LLL. O sea, imagínense, o sea, esas son fans con mucho dinero, porque o que tienen al país ahí cerquita, no sé, o cruzan frontera y ya está. Pero la verdad que volar hasta Tailandia para ver la película, wow, es de admirar. Lo que yo digo es que sabiendo que ella vende tanto ya en el extranjero, ¿por qué no hacer la película que sea internacional? O sea, que pueda salir de Tailandia. Deberían hacerlo, o sea, yo creo que incluso Idol Factory debería tanto escribir como en tailandés como en otros idiomas, o sea, expandirse más, porque si no es porque un grupo realmente se dedica a hacer las traducciones, uno casi que ni se entera. Entonces siento pues que como ellos valoran esta parte de los interfans, también deberían de al menos escribir en Thai y en inglés para el resto. Así como la película que salga subtitulada y que se expanda a todas partes, pues. Creo que sería lo ideal. Y eso es sorprendente, o tiene su propia forma de apoyarnos, como desearnos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Incluso con la diferencia de horario, o me buscan, ¿dónde está Becky? Busquen a Becky, es como... Of like that's amazing, or you have your own way of showing the support, like same as the Thai fans, good morning, good night, or if any day I'm missing, you go, where's Becky? Find Becky. It's like so cute because like it shows you that. Esas acciones demuestran que a ustedes les importa mucho y estoy tan agradecida de tenerlos en esta familia y espero que crezcamos juntos, aprendamos el uno del otro y permanezcamos juntos por mucho tiempo. Esperemos que sí. You care a lot about me, and I'm so grateful. I'm so grateful to have you guys in this family, and I hope we grow together. Dentro de todo, ellas son actrices amateur, o sea, están iniciando, a pesar de lo grandes y famosas que ellas se han hecho, ellas están iniciando. Y a la vez qué lindo sería pues el pasar del tiempo y uno decir, las conocimos desde sus primeras series. En mi caso, pues las conocí con Gap, pero sé que mucha gente las conoció desde hace mucho tiempo. Learn about each other and stay together for a long time. นี่ ไป ¿Estás nerviosa? ไม่ตื่นเต้น No, no lo estoy porque soy hermosa. เพราะฉันสวยวันนี้แค่50 ¿Cuál es tu color de labial hoy? สีแดงอยู่แล้ว Rojo, por supuesto. แดงเดิน No hay motivación, energía para caminar si mis labios no están rojos. Ese teléfono, último modelo. No me gusta el agua corriente porque no tiene sabor. ¿Qué bebida te gusta? แล้วหนูชอบกินน้ำอะไร Me gusta el té con leche. ชอบฉันเลย ¿Eres adicta al dulce? ¿Recuerdas esa vez cuando tenías COVID y pediste té con leche? Porque tu memoria es realmente buena, pues sí. ความจำดีจังเลย No sé cómo a Becky no le puede gustar el agua, o sea, para mí todo es el agua, o sea, yo soy feliz tomando agua. Incluso digo, ¿cómo a la gente no le puede gustar el agua? I love agua. Padre, hijo, madre, hija, o sea, imagino que quieren decir como, ¿es más hija de papá o hija de mamá? Becky dice que es más hija de papá porque pasa mucho más tiempo con papá, ve películas, juega golf, natación, tenis y hace muchas actividades con su papá. Así que, la niña de papá. จริงเบกกี้เป็นลูกพ่อหรือลูกแม่คะ ลูกพ่อ เห็นไหมพี่มุกงงค่ะ พ่อใช่ เราจะเส้นทางกับพ่อเยอะ เช่นดูหนัง
Hola, ¿pueden oírme? Hola, ¿pueden oírme? I can see your comments. Puedo ver sus comentarios. Are you having a nice day? ¿Estás teniendo un buen día? ¿Estás cansado? Si lo estás, descansa un poco. Te amo mucho, gracias por apoyarme siempre. Are you tired? If you're tired, take some rest. I love you so much. Thank you for supporting always. What if they wanna see? ¿Qué pasa si quieren ver la película Long Live Love? I wanna watch the movie also. Long live love. Fly to Thailand. Que viaja a Tailandia. Como dice, justo en la pobreza, sí, porque imagínense, viajar a Tailandia. Quiero. Las ganas están. La cuestión es, por favor, déjenme en los comentarios números para ver si me juego la lotería. Y así irlas a conocer. I want you to know I love you the most. I'll always be there right by your side. 'Cause baby, you're always in my mind. Just give me your forever. Ok, la amé. Espectacular. ¿Por qué frunces el ceño cuando juegas con tu teléfono? Eso es muchas veces, no pasa nada. Tal vez estoy leyendo algo. ¿Crees que encontraste el mensaje de la persona que volvió a coquetear con Pifín? Ah. ¿Y qué sucede a menudo? Se llama Ya estoy curada en salud. Y aparecieron unas fotos espectaculares, bueno, o un video, no sé en qué versión lo vieron, pero Fring es embajadora de una marca que por el nombre parece japonesa, pero realmente la desconozco. Se llama Onizuka Tiger. Vamos a verla. El traje es súper, o sea, sí lo veo súper asiático, así súper K-pop o sí, japonés, así blanco, negro. La verdad me gusta bastante. Y Fring bellísima como siempre, espectacular. Y me encanta el que lo use con medias largas, no sé, le da un toque diferente. Me agrada. Ah, es de la revista Elle. Vogue. Es que ya sacan para tantas cosas, han sacado para Chanel, para Dolce & Gabbana, Vogue, o sea, están ya. ¿Qué opinan? Cuéntame. A mí me encantó. Y este es el último video y por favor quiero que sean detallistas con todo, con el entorno, con todo. Veamos. Este fue un video que subió Fring. Vea, como siempre, espectacular. Mujer tallada por los dioses del Olimpo. Pero quiero saber si se percataron en algo en específico. Vean ahí. ¿Qué ven ahí? Las típicas cortinas grises de la casa de Becky. Lo dejo a la imaginación. Bueno, me imagino estaba donde Becky. ¿O qué creen ustedes? Los estoy leyendo en los comentarios. Esto fue todo, espero que lo hayan disfrutado. Ahora van a tener a Gaby Gabriela Red por un buen rato. Las chicas de verdad que ya se ven más sueltas, se ven más tranquilas, se ven con otra energía. Ese sin miedo con el que Fring fue y le entregó las flores. Yo me imagino, obviamente, habló con los papás de Becky y les dijo así como que hey, no, miren, yo llevo las flores, yo se las quiero entregar. Porque claro, como hubo como ese momento de que alguien entregara las flores a los actores, yo me imagino que tuvo que anticipar eso, tuvo que hablar con los papás de Becky antes de hacer cualquier movimiento. Y todo eso se agradece. Y el mensaje ese que ella da la respuesta y dice que va a esperar que, o sea, que la flor crezca y mientras tanto la va a regar y todo esto, me pareció hermosísimo. Compartan este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que YouTube siempre les avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerden seguirme en mis redes, homocromía_. Y sin más que decir, me despido. ¡Mua! Un besote. Chau, chau.